Continuamos con los ejercicios de la práctica de series numéricas y de Taylor. Este ejercicio 8 me dice que determine el radio de convergencia de la serie que va de 3 a infinito de 2n factorial por x más 3 a la n sobre n factorial. ¿Cómo determinamos un radio de convergencia? Tenemos que ir a calcular primero el límite cuando n tiende a infinito y vamos a usar ya sea el de la raíz o de la razón, pero creo que para eso es importante determinar el centro y el término general. ¿Cuál es el centro en este caso? No. Menos 3. Y luego, ¿cuál sería el término general? ¿Por qué menos 3, profe? Porque recuerde que es lo que sale de aquí, que hace este término 0. Ah, ok. Y el término general sería todo lo que queda ahí acompañando al x más 3 a la n, es decir, 2n factorial sobre n factorial. Ahora sí, aquí hay que ver si nos conviene más la razón o la raíz, dado que tenemos 2n factorial sobre 2, sobre n factorial, es más fácil utilizar la de la razón para poder simplificar fácilmente. Tenemos el a sub n más 1 en valor absoluto, que es 2 por n más 1, nada más no olviden ese paréntesis que es muy importante, sobre n más 1 factorial, multiplicado por el 1 sobre a sub n, que sería el a sub n al revés, igual en valor absoluto. Aquí el único detalle es que como son puros factoriales, los valores absolutos van a quedar ya, bueno, se van a salir los términos del valor absoluto exactamente igual, porque el n que estamos trabajando siempre es mayor o igual que 3. Ok, observen que aquí tenemos 2n más 2 factorial, y aquí abajo 2n, y aquí n factorial, y aquí n más 1 factorial. La idea es tomar los mayores y irlos bajando hasta llegar a los que tenemos para poder simplificar. Así, ese 2n más 2 lo voy a escribir como 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. Y luego por el n factorial que teníamos ahí, todo eso sobre el n más 1 factorial, que lo voy a escribir como n más 1 por n factorial. Y por el 2n factorial que teníamos, puedo simplificar estos. Y obtengo el límite cuando n tiende a infinito, voy a distribuir acá. 4n a la 2 más 2n más 4n más 2 sobre n más 1, por lo que ese límite me termina dando 4. Y si tenemos que le vale 4, entonces ¿cuál es el radio de convergencia? Un cuarto. Exactamente. Esto no es 4. Es infinito. Sí, yo tenía esa duda. Sí, no vi el grado. Como el grado del numerador es superior al del denominador,
es 4. Entonces 1 sobre infinito el radio me da 0. exactamente. Listo. Y nada más para repasar, en este caso, si el radio es 0, ¿cuál es el dominio de convergencia? El centro. Exacto, Pero el sí. centro. Ujú. Muy bien. Bueno, eso está bonita, era solo ir a calcular el radio. Eso también se podría hacer con el de la raíz, aplicando a Stirling, solo que obviamente se hace más largo. La 9 la vamos a dejar porque es de Taylor. La 10 dice cuál de las siguientes series de potencia representan a la integral de 0 hasta x de 5e a la u de u. Ok, en estos casos hay dos opciones. Tomar la integral y sustituir de una vez el e a la u por su respectiva serie, luego integrar o al revés, integrar y luego sustituir la serie. En este caso yo lo voy a hacer primero sustituyendo. Vamos a tener la serie que va de 0 hasta x de 5 por e a la u de u. Pero e a la u o e a la x, recuerden que su serie de potencia está dada por x a la n sobre n factorial. Aquí está. Vamos a poner por aquí. Así que esto sería equivalente a la integral de 0 hasta x de 5 por la serie que va de 0 a infinito. Que recuerden que no es necesario ponerlo. De x a la n sobre n factorial. Pero bueno, aquí no es x, sino que es u la variable de u. Y ahora sí, si yo quiero integrar, 5 es constante. Recordemos que la serie de 1 sobre n factorial, como no depende de la variable, es constante. E integro el u a la n, que me quedaría u a la n más 1 sobre n más 1. Esto evaluado de 0 hasta x. Si evalúo en x, me queda 5 por la serie de x a la n más 1 sobre n factorial por n más 1 menos 0. Porque si evalúo en 0 aquí por el u, pues se me va. Así que finalmente esto es la serie que va de 0 a infinito de 5 por x a la n más 1 sobre n factorial por n más 1. ¿Qué sería? Bueno, ese n más 1 por n factorial, ¿quién es? ¿A qué es igual? A n más 1 factorial. Correcto. Ok, los junto, por decirlo de alguna manera. Así que esta viene a ser nuestra opción correcta. Profe, una pregunta, ¿podría volver a explicar, digamos, la tercera línea de cómo separó de la fracción? De aquí a aquí, Ajá. recuerde que usted va a integrar con respecto a la variable u. Entonces, todo lo que no tiene u es constante, es decir, la serie de 1 sobre n factorial, y lo que va a integrar es solo el u a la n. Ah, ok. Entonces le queda solo esta parte integrada, todo lo demás se mantuvo. Ok, sí, perfecto, profe, gracias. Con gusto. Y nada más pongamos aquí que utilizamos esa serie.
Ok, esta 11 es teórica. Dice sea S de X la serie que va de 0 a infinito de A sub n por X menos A a la n. Una serie de potencias, sea L el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de A sub n más 1 sobre A sub n. Centro A y dominio de convergencia D, considere lo siguiente. Así que vamos a ir a analizar una por una. Voy a tal vez agrandarlo. Si el límite es 0, me dicen que la serie original, la derivada y la integral tienen el mismo dominio de convergencia. Ok. Si el límite es 0, ¿cuánto es el radio de convergencia? Infinito, claro. Sí. Y si el radio de convergencia es infinito, entonces, ¿cuál es el dominio de convergencia? Reales. Exactamente, todos los números reales. Ok, ¿se acuerdan qué decía la teoría? Si yo tengo que mi dominio de convergencia es R, si yo derivo e integro, ¿se mantiene el dominio de convergencia? No recuerdan. Profe, creo que cambiaba, ¿no? Había que analizar extremos. Habían dos casos diferentes. Vamos a ver, aquí está la derivada. Ven que aquí dice radio de convergencia R y dominio de convergencia D. Ok, vean que la derivada, por si acaso también agregué esta a la presentación, porque es un detalle importante tomar en cuenta que cuando yo derivo, el exponente me queda n-1. Eso indefiniría mi función en el centro. Entonces lo ideal es agregarle 1 al contador para que eso ya no suceda. Las dos son correctas, no obstante, esta es utilizada para cuando estoy trabajando la serie de normal, que quiero llegar a algo, con la derivación. La otra también funciona para otro tipo de ejercicios como el que hicimos en clase. Vámonos por aquí. Que demostramos una igualdad. Vamos a ver cuál es. Ay, qué raro, se supone que eran los primeros, según yo. Acá. Ven, en este ejercicio que era llegar a esta expresión, yo aquí no lo cambié porque yo sabía que este de aquí, cuando yo derivara era imposible que me saliera un x, entonces que el x que sobraba aquí lo iba a ocupar acá. Así que yo ahí nunca me preocupé por cambiar el contador. No obstante, si no fuera este tipo de ejercicio, sí sería importante cambiar el contador, como el ejercicio que yo trabajo en el video, porque de esa forma el dominio se va a mantener. Si no, obviamente ya ahí cambia. Porque si yo no lo saco y queda a la n-1, ya el centro se me indefine. Y vean que la teoría dice que la derivada tiene radio de convergencia R y es derivable en el interior de D. Eso implica que para eso necesito que no se me indefina en el centro.
Y luego vean que con la integral funciona igual. Va a tener el radio de convergencia R para cualquier elemento del dominio, o sea, no cambia. Pero siempre y cuando ocurra lo siguiente. Aquí estaba el detalle. Que si el radio era distinto de 0, ellas las tres son convergentes en el intervalo abierto. Eso es lo que yo puedo afirmar. No sé qué va a pasar en los extremos, pero yo lo único que sí podía afirmar era que en el abierto ella converge. Pero si el dominio de convergencia, perdón, si el radio de convergencia es 0 o infinito, ellas tienen todas el mismo dominio de convergencia. Así que esto es muy importante que se acuerden de esta parte de la teoría. Ahora sí, regresando. Cuando el L es 0, el radio es infinito y el dominio por ende es R, ¿qué va a pasar? ¿Mantienen el dominio de convergencia? Sí. Correcto, sí lo mantienen. Muy bien, si el límite es mayor a 0, yo puedo afirmar que el dominio de convergencia tanto de la serie original, de la integral y de la derivada y de la integral está contenido, ojo ahí, está contenido, o sea, está dentro del intervalo cerrado de A menos R a A más R. Creo que sí, pero habría que ver los extremos, ¿verdad? El dominio de convergencia, exacto, tiene varias posibilidades, que los extremos vayan cerrados, abiertos, uno abierto y uno cerrado. El detalle es que esas cuatro posibilidades están dentro o incluso es igual a este intervalo, porque está cerrado. Entonces, si está cerrado, contiene todas esas cuatro posibilidades. Así que sí, se cumple, pero solo por el hecho de que me están diciendo que está contenido. Si ya me dieran una igualdad, ya obviamente sería falsa porque no puedo asegurarlo. Ok, si el límite es infinito, ¿cuál es el radio de convergencia? Cero. Y por ende su dominio sería A. Centro. correcto. Se mantiene el dominio. Cuando derivo o integro. Sí. Sí, siempre y cuando haga ese cambiecito que dijimos en la derivada, que es lo ideal. Y por último, si L es mayor a 0 y ese no se indefine en ningún valor, entonces la serie original, la derivada y la de la integral convergen en el abierto. Aquí nada más un detalle, ojo que me dicen converge, no que es el intervalo de convergencia. Solo me están diciendo que estoy segura de que puede converger en el abierto. ¿Se cumple o no se cumple? Creo que no. Ustedes cuando calculan el intervalo de convergencia ya saben que es este, A menos R y A más R. Lo que no saben es qué pasa en los extremos. Pero yo sí puedo asegurar que converge en el abierto. Y veanlo aquí lo decía. Son todas convergentes en el abierto. No sé qué va a pasar en los extremos, pero al menos puedo asegurar que convergen ahí. Ojo que este no es necesariamente el intervalo de convergencia, o sea, el dominio máximo. Pero al menos yo siempre ya puedo estar segura que en ese intervalo ella converge. Así que sí es verdadera. Por lo tanto, todas son verdaderas. En esta parte es muy importante entender la teoría. También no confundir esto de contenido con igualdad y además
tener cuidado que si me dicen converge en, no implica que ese sea el dominio máximo de convergencia. ¿Estamos claros? Continuamos con la 12. La 12 me dice que para la serie f de x igual a 3x, 3x a la 2, 3x a la 3 y así sucesivamente me preguntan que cuál es el valor de convergencia de la serie f' de x menos 2 veces f de x, siempre que el x sea 0.5. Obviamente yo necesito determinar cuál es la función a la que converge esta serie. Así que, ¿qué tipo de serie será esta o cómo hacen para determinar a qué converge? Hay que buscar la serie que se parezca a esa función, o sea, que sea equivalente. Ajá. Pues ahí sacamos la derivada. Así como está, que se va viendo aquí x a la 2, x a la 3, ¿a qué se les parece? La geométrica. Ajá. Y de hecho, ¿cómo pueden escribir esto? Como 3x a la n. 3 por la b. Correcto. Ajá. Bueno, 3 por la serie de x a la n. Y eso sí, empezando el n en ¿qué? 1. 1. Exactamente. Así que esto es igual a 3 por, recuerden que es el x a la k, que es el valor en donde empieza esto, o sea, la 1, sobre 1 menos el x. Así que esta es la serie cuya función es 3x sobre 1 menos x. Obviamente siempre y cuando se encuentre en el intervalo de menos 1 a 1 abierto. Por eso es que precisamente me dicen que sustituya con el 1.5, que está en medio de este intervalo. Por si acaso, otra opción era sacar factor común 3x y me quedaba 1 más x a la 2 más x a la 3 y así sucesivamente, que iba a ser la geométrica. Entonces era 3x por la geométrica empezando en 0, que sería 1 sobre 1 menos x, que llega a lo mismo. Ya teniendo quién es f de x, podemos ir a calcular f' de x. Como es una fracción, lo que voy a derivar, acordémonos de la regla del cociente, que a la derivada del numerador por la del denominador, la función sin derivar, menos la función del numerador por la del denominador derivada, que en este caso es menos 1. Eso sobre 1 menos x al cuadrado. Luego acá venimos y distribuimos. Y tengo 3 menos 3x más 3x sobre 1 menos x toda a la 2. Y esto va a ser igual a 3 sobre 1 menos x toda a la 2. Por lo que si calculo f' de 0.5, que es 1 medio menos 2 veces f de 1 medio, lo que tengo que hacer es sustituir ahí los valores. ¿Por qué pusimos 1 en n? No pusimos eso, ¿verdad? ¿A dónde? Aquí. Sí, o estoy mal. Sí, creo que sí. No. Porque es 3 por x a la 1. Empiezo ahí, luego 3 por x a la 2 y así sucesivamente. Ahora, y después de eso, ¿qué hicimos? Sacamos. Recuerda que la fórmula de la serie geométrica Ujú. es este término a la k
que el K es donde empieza el contador sobre 1 menos el X. Ok. Ujú. O esa misma fórmula la vimos también con el R, en lugar del X. Pero al final es lo mismo, es la geométrica. Ok, aquí la función es 3 sobre 1 menos el 1 medio a la 2 menos 2 veces el 3 sobre 1, o el 3 por el 1 medio sobre 1 menos el 1 medio. Ahí, porfa, si pueden, alguien lo puede introducir en la calculadora. Bueno, y a mí me da que eso es 6. Sí, profe, también me da igual. Muy bien, perfecto. Así que lo que me daban era la función expresada por comprensión, ¿verdad? Y cada uno de sus términos que iban a continuar infinitamente, lo que hicimos fue calcular la función a la cual iba a converger y ya con eso calculamos su respectiva derivada y lo que me estaban solicitando. Y muy importante, eso sí, que el valor de X que me piden que realice el valor de convergencia de la serie sea de parte de su dominio de convergencia. Muy bien. Obviamente también va a ser parte del dominio de convergencia de la derivada. No estoy segura de cuál es el dominio de convergencia de ella porque tendría que analizar extremos, pero lo que sé es que dentro del intervalo de menos 1 a 1 sí converge, así que todo bien. Ok, continuamos con la número 13. Dice, si el radio de convergencia de la serie que va de 0 a infinito de a sub n por x menos 4 a la n es 8, considere lo siguiente. Primero que todo aquí hagamos el gráfico de siempre. ¿Cuál es el centro? Cuatro. Entonces, si yo tengo centro 4 y me puedo mover 8 unidades a la izquierda y a la derecha, ¿cómo queda este intervalo? Menos 12 a 12. Vamos a ver. Me muevo, De menos 4, ¿no? ajá, de menos 4 a 12. ¿Y qué pasa con los extremos? ¿Puedo saber qué pasa ahí? No. O sea, ellos quedan ahí en incógnita, no sabemos qué va a pasar. Yo lo único que puedo asegurar es que adentro del intervalo converge. Pero en los extremos, con la información que me están dando, no lo sé, porque tocaría ir a analizarlo. Y aquí ni siquiera es posible por el hecho de que ni sé cuál es el término general. Ahora sí, la serie va a converger en x igual a menos 4. No se sabe. No se sabe exactamente. No lo sé. Converge en x igual a 10. Sí. Ujú.
porque ya anda por aquí, está dentro del intervalo. El intervalo de convergencia cumple que está contenido en el intervalo que va de -4 a 12 cerrados, los extremos. Ojo que dice contenido. Sí. Ajá. Ya si hay alguno que quede abierto, pues no importa, va a seguir estando ahí adentro. Ahora, la misma pregunta, pero que esté contenido en el abierto. Pues sí. ¿Qué pasa si van cerrados? ¿Estaría contenido en el abierto? Profe, esos paréntesis normales son abiertos. Ay, sí, cierto. Por si acaso, sí, estos son abiertos, correcto. Ujú. Ok, si el dominio de convergencia, que hay 4 posibilidades, que vayan abiertos, que vayan cerrados o que vaya uno abierto y uno cerrado, yo puedo asegurar que está dentro del abierto. No. Ujú. Entonces, no. No necesariamente, ¿verdad? Porque si ya con que uno se cierre, ya ahí ya fijo, ya no. Y por ende, el dominio de convergencia tampoco puedo asegurar que es el abierto. O sea, aquí lo único que puedo afirmar siempre es o que D está contenido en el cerrado o bien que ella converge en cualquier valor que esté aquí adentro. De ahí en fuera no puedo asegurar nada. Así que tenemos verdaderas la 2 y la 3. Listo. Ok, continuamos con la número 14. Si la serie de potencia que va de 0 a infinito de a sub n por x a la n tiene radio de convergencia R, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se cumple con certeza? ¿Cuál es el centro de esta serie? Cero, creo. Correcto, porque está el x solito, x menos 0 a la n. Y el radio de convergencia es R, así que ¿cuál es el intervalo? De menos R a R abiertos. De menos R a R, solo que en realidad no sé si abiertos o cerrados. Ahí otra vez vamos a dejarlo con signo de pregunta porque pues no se sabe. A menos de que lo analicemos, pero ni siquiera podemos porque ni sabemos cuál es la serie. Profe, ¿por qué el centro era cero? Era porque era geométrica, algo así. Porque recuerda que lo que tiene X le da al centro, es X menos A la N, pero como no se ve, es el 0. Ok, sí, es cierto. La número 1 dice, la serie S de X converge absolutamente en el intervalo abierto. ¿Eso será verdadero o falso? Falso. ¿Qué me dijo? Perdón, no lo entendí. Falso. ¿Por qué sería falso? De nuevo, y cuidado con la reacción. Dice, la serie converge absolutamente en el abierto. Bueno, tal vez retomemos un toquecito la teoría. Cuando nosotros calculamos el radio, ¿cómo lo hacemos?
Por, Con la serie, si está de esa forma, creo, o por el límite también. ajá, por el límite. Y el límite, ¿se acuerdan cómo lo calculamos? ¿Usando cuáles criterios? De la razón, Leibniz, ¿no? ¿La razón o la raíz? La raíz, sí. Pero ven que queda en valor absoluto. Recuerden que eso me da convergencia absoluta. Eso es un detalle súper importante. Por esto de aquí. Cuando yo obtengo el intervalo de convergencia, eso es un intervalo en donde ella ya converge de forma absoluta, por la manera en que se está realizando el cálculo. Condicional ya de una vez se descarta porque si es absoluta, la serie original en valor absoluto, bueno, la serie con el valor absoluto va a converger. Y si esa converge, la original también, mientras que convergencia condicional es más bien que la que tiene valor absoluto diverge. Así que ya se descarta, no puede ser las dos al mismo tiempo. Y ahora sí, convergen el abierto. Pues sí, porque recuerden que yo siempre puedo asegurar que converge en el abierto. No que ese es su dominio máximo de convergencia, pero sí que converge ahí adentro. Así que esta es verdadera. Y ya automáticamente esta es falsa. Ahora, la serie, que es la d de x, que va de 1 a infinito de a sub n por x a la n menos 1, yo puedo afirmar que esta es la derivada de esta serie en el intervalo de menos r a r. Sí, Porque de ahí la estamos viendo, ¿verdad? Y es esa. Y si no, nada más es venir a ver aquí que efectivamente está cumpliendo esta igualdad. Ven que esta empezaba en 0 y la iniciamos aquí en 1 y ya nada más derivamos. La sub n se mantiene y la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y luego la serie I de x, que tiene esta forma de 0 a infinito de a sub n por el x a la n más 1 sobre n más 1, yo puedo asegurar que es la integral en ese intervalo. profe, el n no cambiaba cuando se integraba. No, y no, porque más bien le subo el grado, entonces no es necesario. Profe, yo creería que la 4 no, porque cuando uno integra pueden cambiar los, digamos, como los intervalos de convergencia. Pero hay que volver a evaluarlos, ¿verdad? En los extremos. Sí, pero vean que ahí siempre hay que tener mucho cuidado con lo que dice la redacción, porque lo que les están diciendo es que es igual en este intervalo, no les están afirmando que ese sea el dominio del intervalo máximo o cosas de ese tipo, sino que le dicen, si usted toma esta y la deriva, perdón, y la integra, es esta, en ese mismo intervalo en el que estoy trabajando. Así que en ese caso sí es verdadera. De hecho, vean que esto es meramente lo que dice la teoría. O sea, en la teoría ustedes simplemente les dicen, note que si deriva, está derivando en el interior del intervalo. Y si integra, pues también ahí para cualquier x que pertenezca a ese dominio. Y aquí igual, ¿verdad? Se van a mantener ahí. Entonces ese es el único detalle, que ahí nunca se debe confundir que me den un intervalo a que me estén diciendo que ese sea el dominio de convergencia. Pero ahí nada más les están pidiendo que sea igual en ese dominio. ¿Estamos claros con eso? Profe, entonces cuando nos dicen converge aquí, cuando es abierto, sí, siempre es así, pero cuando nos dicen está contenido, tiene que estar cerrado. Exactamente.
Ok, esas serían las tres opciones que son verdaderas. Vamos con la 15. Dice, si una serie numérica A sub n cumple la desigualdad que la raíz de A sub n está entre estas dos, ¿cuál es el radio de convergencia de la siguiente serie? Bueno, primero que todo, ¿cuál es el teorema que se utiliza cuando me dan una serie, o bueno, un término dentro de dos o acotada por otros dos? ¿No se acuerdan del nombre del teorema? Que se usaba en cálculo 1 también. Bueno, aquí en esta serie, que es la que queremos ir a identificar su radio, el término general es todo este, 3 a la n por la raíz de a sub n. Así que vean que aquí solo tengo la raíz, voy a tener que adaptarlo. Entonces hay que sacarle el límite, digo. Ajá, exactamente. Ok. A ambos lados. Así que voy primero a agregar, eso sí, ese 3 a la n para ya tener el término general que andamos buscando. Y ahora sí, exacto, como dice usted, le vamos a ir a calcular el límite a las dos de los extremos, y ya teniendo las de los extremos puedo encontrar la del medio. Vamos a hacer la 1. Vean que este es como el a sub n. Así que tendríamos que L es el límite cuando n tiende a infinito del a sub n en valor absoluto. ¿Quién es? El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 3 a la n por 1 más k sobre n a la n. Ah, bueno, aquí se me fue, perdón, aquí puedo usar la raíz o la razón. Aquí me conviene usar la raíz enésima por el hecho de que está todo esto elevado a la n. Así que me queda el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto a 3 por 1 más k sobre n, ya sacándole la raíz enésima a este y a este término. El valor absoluto no lo puedo quitar porque no sé qué está pasando con k. Yo lo que sé es que es una constante. Pero aquí si evalúo constante sobre infinito, va para 0. Así que esto es igual al valor absoluto de 3 por 1 más 0. Es decir, el valor absoluto de 3, que es 3. Ya tenemos el límite de la serie que está a la izquierda. Ahora tenemos que ir a calcular el de la derecha. Para eso también vamos a utilizar el límite cuando n tiende a infinito de la enésima raíz del valor absoluto del término general, que es 3 a la n por k a la 6 más 1 entre n. Y esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. El 3 a la n, si le saco la raíz enésima me queda el 3. El k a la 6 sería 16 sobre n, el exponente. Y más, bueno, lo voy a separar. Y por el k
a la 1 sobre n. Si le saco raíz enésima me queda 1 sobre n a la 2 de exponente. Todo esto en valor absoluto. Volvemos a hacer el análisis anterior. Constante sobre infinito va para 0. Constante sobre infinito va para 0. Así que obtenemos 3 por k a la 0 por k a la 0, que es 1. O sea, 3 por 1, 3. Y ahora sí, como tenemos que las series de los lados, sus límites son 3. Bueno, pongamos aquí cuál es el radio de convergencia de ellas. Es 1 entre L. Entonces, es un tercio. Exactamente, gracias. Y pues esta obviamente es el mismo. Así que por el teorema del sándwich, ahí escribí sándwich raro. Se tiene que la serie S de X que me estaban dando tiene radio de convergencia de 1/3. Y listo. Aquí nada más siempre tener cuidado con esto, ¿verdad? Verificar el término general y venir a trabajarlo. Y aquí la desigualdad no se invirtió en ningún momento porque el 3 a la n es positivo, siempre. Continuamos con la número 16. Me dicen que calcule el intervalo de convergencia de esta serie. Ok. ¿Cómo calculamos el intervalo de convergencia? ¿Cuáles eran los pasos? Calcular el límite, luego el radio y ya los extremos. Exactamente. Así que vamos a ir a hacer todo eso. Paso 1. Determinar el límite. Aquí el único detalle es que tal vez aquí no se ve del todo claro cuál es el término general. Así que vamos a trabajarla un poquito, porque recuerden que siempre es importante tener el x menos el a la n, y ya luego todo lo que lo acompañe es el término general. Aquí en este caso no se está viendo tan claro. Esto sería de 1 hasta infinito menos 1 a la n por 2 a la 2n por x a la 2n sobre 2n. Y esto es igual a la serie de 1 a infinito de menos 1 a la n por 4 a la n. Y vean que esto lo puedo escribir como un x a la 2 todo a la n. Porque eso es un x menos 0 a la 2. De hecho, saben que lo voy a escribir así para que se vea bien claro. O sea, aquí hubo una sustitución de un grado 2 a la n sobre 2n. Y ahora sí podemos ver claramente cuál es el término general para ir a sacar el límite. Así que paso 1, calcular el límite. Límite cuando n tiende a infinito de, aquí tenemos el menos 1 a la n, el 4 a la n y el 2 a la n como término general. Y el centro es 0. Como tenemos ahí dos términos a la n, pero tenemos un 2n, creo que lo más simple es el de la razón. Así que sería el menos 1 a la n más 1 por 4 a la n más 1 sobre 2 por n más 1.
en valor absoluto multiplicado por el recíproco de la sub n, que es 2n por menos 1 a la n por 4 a la n, todo en valor absoluto. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, vean que el valor absoluto de menos 1 a la lo que sea va a ser 1, así que se va. Me queda el 4 a la n, me queda el 4, me queda el 2n. Y en el denominador me queda 2n más 2 ahí distribuyendo. Menos 1 a la n va a quedar como un 1 y 4 a la n. Aquí simplificamos el 4 a la n. Y esto es el límite cuando n tiende a infinito de 8n sobre 2n más 2. Lo cual me da que el límite, gracias a que los numerador y denominador tienen el mismo grado, 4. Así que paso 2, el radio de convergencia, ¿cuál sería? Un cuarto. Exacto. Paso 3, el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es fundamental que se acuerden que es trabajar con lo que estaba elevado a la n, que es todo esto de aquí. O sea, el valor absoluto de x a la 2 tiene que ser menor al radio de convergencia. Y a eso toca aplicarle raíz porque está elevado al cuadrado, raíz cuadrada. A ambos lados. Y me queda que el valor absoluto de x es menor a un medio. Es decir, x tiene que estar entre menos un medio y un medio. Ya tenemos el intervalo. Ahora lo que toca es ir a analizar los extremos. Así que para eso nos vamos a ir a la siguiente. Vamos a ponerle aquí siguiente diapositiva. Vamos a iniciar con el menos 1. Yo voy a tener el t evaluado a menos un medio, que va a ser la serie que va de 1 a infinito de menos 1 a la n por 2 por el menos un medio a la 2 a la n sobre 2n. Esto es igual a la serie que va de 1 a infinito de menos 1 a la n por menos 1 a la 2n sobre 2n. Y aquí el detalle es que ¿qué tipo de número es este 2n? Par. Par, correcto. Entonces, si el menos 1 lo elevo a un número par, obviamente me va a dar 1, así que se quita. Por lo tanto, la serie que me queda es menos 1 a la n sobre 2n. Hay que ir a analizar convergencia o divergencia. ¿Con qué criterio puedo hacer esto? El de la razón, tal vez. ¿Qué tipo de serie tenemos aquí? Pero sí, en realidad yo creo que sí sale con la razón. Pero no, Eso no salta nada. y que era más rápido para serie alternada, tal vez por la forma que tiene. Que vean que el término general es 1 sobre 2n. Creo que es bastante fácil de analizar. Para que vean las tres condiciones. A sub n es mayor que 0. Pues sí, porque el n está empezando en 1. Segunda condición, el límite.
Y el límite cuando n tiende a infinito de el a sub n, que es 1 sobre 2 a la n, perdón, 1 sobre 2n, y efectivamente me da 0. Y la tercera condición es que decrezca. Así que como 2n crece, entonces su recíproco decrece. Así que a sub n decrece es cierta. Por lo tanto, por criterio de Leibniz, converge. Si el x es igual a menos un medio. Y vamos con el otro extremo. Profe, ese criterio también me dice si diverge, si no se cumple, digamos. No, si alguna de ellas tres no se cumple, pues yo no puedo concluir nada. O sea, el criterio es para convergencia. El que no cumple alguna no implica nada. Pero cada vez que usted vea 1 sobre algo, o sea, 1 entre n, no importa que le ponga constante o lo que sea, 1 entre n a la 2 o de esa forma, realmente siempre lo cumple. Por eso es que dije que estaba muy sencilla verlo así. Pero si no le sirve, le toca ir a utilizar otro criterio. Por ejemplo, ahí al inicio dijeron razón, puede ser que sirva. A menos de que el límite les dé 1, entonces se van y usan RAVE. O di otro. Convergencia absoluta o yo qué sé. Bueno, aunque convergencia absoluta en este caso diverge por ser la armónica. Entonces no sirve. Vamos con t de un medio ahora. Hacemos exactamente lo mismo, copiamos toda la serie, pero le sustituimos los x por el 1 medio. Y obtengo la serie que va de 1 a infinito de menos 1 a la n por 1 a la 2n sobre 2n. Pero otra vez tenemos ahí un 1 a la 2n que de fijo va a ser 1 y obtengo la misma. Como obtengo la misma por criterio de Leibniz que acabamos de hacer, converge. Así que listo. Ya tenemos que en los dos extremos converge. Converge en x igual a más menos 1. Así que ¿cuál es el intervalo de convergencia? De nuestra serie. Cerrados. Exacto. De menos 1 medio a 1 medio cerrados. Y listo. Eso era lo que me estaban solicitando. Ok. Vamos con la que sigue, que es la número 16. Ah, no, 17. Dice, considera la función definida sobre el intervalo que va de menos 1 a 1. Me dicen que f de x es igual a 4x a la 2 por la raíz cúbica de 1 más x por k por 1 menos kx con k real y que determina el coeficiente del término x a la 3 en serie de potencia. Recuerden que las series de potencia las podemos expresar con la serie o bien de forma extendida. Así que aquí nos va a servir la segunda para ver cuál es el que tiene el x a la 3. F de x está dada por 4x a la 2 y tal vez esto lo voy a escribir como 1 más. Aquí creo que voy a distribuir. Kx menos k a la 2 por x a la 2, todo esto a la 1/3. Lo hice así para que puedan identificar cuál es la serie que tenemos acá. Esta de aquí es la que vamos a ir a sustituir por su respectiva fórmula.
¿Alguien se acuerda qué tipo de serie es esta? Incluso aquí. Es esta, ¿la ven? La estoy poniendo en esta porque aquí viene 1 más alfa x más alfa por alfa menos 1x a la 2 sobre 2 factorial y así sucesivamente. Aquí también viene, solo que viene como expresada separada y con la combinatoria, entonces pues creo que es más cómoda verla así como ya la habíamos visto en polinomios de Taylor. Ok, voy a utilizar esta de acá. Voy a tal vez agarrar esto. En este caso, como no ocupamos la serie en sí, sino su versión extendida, le voy a agarrar este pedacito de aquí y lo voy a dejar por acá. Y ahora sí, el alfa es el 1 medio, el 1 tercio, perdón. Vamos a marcarlo por acá. El alfa es el 1 tercio. Y el x, el de la variable, bueno, y termina siendo todo este paréntesis. Así que tenemos que esto sería 1 más el alfa, que es 1 tercio, por el x, o la variable y, que sería toda esta. Y en realidad vean que aquí yo ocupaba x a la 3 y aquí tengo x a la 2 multiplicado por x a la 2. Ahí ya podemos tenerlo y dejarlo en continuará. Esto es igual a 4x a la 2 más 4 tercios de x a la 2 por kx más k a la 2 x a la 2 y continuará. Así que es 4x a la 2 más 4 tercios de k de x a la 3 más 4 tercios de x a la 2 de k a la 2 por x a la 4 y continuará. Andábamos buscando el término que tuviera el x a la 3, así que ¿cuál es su coeficiente? 4K tercios. Exacto. Ese era el que andábamos buscando. Obviamente esto si yo quiero lo expreso con la serie, pero en este caso no era lo que necesitábamos. Así que ahí nada más siempre saber cuál es el que nos sirve aplicar, cuál notación. Y para finalizar la clase de hoy vamos a hacer una más, que es la 18. Dice cuál de las siguientes series de potencia representa la integral de 0 hasta x de 6 sobre 1 más m a la 3 de m. Dada esta función 6 sobre 1 más m a la 3, ¿a qué tipo de serie se les parece? Expresarla así. ¿Qué tipo de serie es? Geométrica. Exactamente, solo que va a haber que hacer ahí un cambiecito de variable, pero recuerden que no hay ningún problema porque con los teoremas que estudiamos la clase pasada eso se hace perfectamente. Así que sí, voy a tomar por acá la geométrica.
aquí. Y esto es igual a la serie de 0 hasta x de 6 por... Bueno, pongámosla de este lado. ¿Cuál es el cambiecito de variable que vamos a tener que hacer? ¿Qué tengo que poner aquí para obtener el más m a la 3? ¿Cuál es el cambio de variable? Hay que cambiarle a la 3, digamos. Ajá. Entonces, no sé, ponemos como varía. El menos m a la 3. Ah, Porque ya así llego al 1 más m a la 3. O sea, aquí yo obtengo que 1 sobre 1 más m a la 3 es igual a la serie de menos m a la 3n, que sería la que vamos a ir a utilizar. Bueno, dejémosla como menos m a la 3n. Así que aquí esto va a ser igual a la serie que va de 0 hasta x de 6 por esa serie. Aquí nada más pongámosle que salió de aquí. Ok, y ya lo que sigue es integrar. Tal vez aquí para verlo mucho más claro, lo que voy a hacer es expresarlo como menos 1 a la n por m a la 3n de m. Así puedo ver que 6 por la serie de menos 1 a la n no lo integro porque ya eso es pura constante. Y eso sí me queda m a la 3n más 1 sobre 3 a la n más 1. 3 por n más 1. Esto evalúa de 0 hasta x. Y ahí sí, ya esto me queda como la serie de 6 por el x a la 3n más 1 sobre 3n más 1, porque si le resto con 0 es de menos 0. Así que esa sería. La cual es la opción... Ah, bueno, mentira, dejé botado el pobre menos 1, ¿verdad? Ahora sí. Que sería la opción D. Y listo. Ahí nada más es siempre tener cuidado y fijarse de cuál es la serie. Recuerden que pueden integrar, derivar, hacer sustitución, cambios de variable, siempre y cuando lleguen a la que andan buscando. Ya lo que nos queda es la que habíamos dejado de series de Taylor y estos dos ejercicios que son de desarrollo. De hecho, les recomiendo que los trabajen, que los analicen y como les dije, ya con esto finalizaríamos materia de examen.